Y ahora esté atento porque viene una parte importantísima del servicio, que es la exhortación de la palabra del Señor, donde el Señor entrega bendición y sanidad para nuestra alma. Y la exhortación de la palabra del Señor estará a cargo de nuestro amado obispo reverendo Edmundo Centeno Céspedes, obispo presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, pastor gobernante de nuestra catedral aquí en Puente Alto y presidente del Consejo de Pastores de Provincia Cordillera y Puente Alto, a quien pedimos que el Señor revista de su infinita gracia. Que el Señor guarde a nuestro obispo. Gloria al Señor. Toda honra y gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Agradezco al Señor por toda su misericordia y por el privilegio de estar en medio de ustedes. Un saludo cariñoso para toda la congregación que está reunida y en especial para las clases que nos acompañan: San Pedro, Cabiramoniente, México, Andes del Sur y Creta Norte. Que el Señor las bendiga y las guarde, que nunca se cansen de venir a su templo catedral, porque siempre habrá acá bendición para él. Todos los del circuito, en el nombre del Señor. Bien, también un saludo a quienes nos ven por internet, un saludo cariñoso a los pastores, pastoras e iglesias metodistas pentecostales en Chile, desde Arica hasta Puerto William, a nuestras filiales en el exterior y, por cierto, también a los pastores de las iglesias de Puente Alto y Provincia Cordillera que pertenecen activamente al Consejo de Pastores. El Señor nos bendiga. Tenemos que entregar saludos. Estuvimos con su diaconisa en el estudio bíblico 2024 para los pastores del sector sur de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Nos reunimos miércoles y jueves, el martes hubo que estar allá, por supuesto, en la iglesia de Puerto Montt, séptimo de línea. Estábamos con más de 100 pastores, tenemos 3 reuniones en el país porque no, de lo contrario tendría que hacer una conferencia y es movilizar mucha gente a un solo lado. Así que se busca llegar a una parte importante del país donde fluya bien todo lo que es locomoción, hotelería, en fin, y se hacen allí los estudios bíblicos prácticamente en 3 unidades, cada una superior a los 100 pastores. Traemos cariñosos saludos de los pastores de los sectores 23 al 34 y por supuesto de la iglesia de séptimo de línea y sus pastores, los cuales entregamos con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, cumplido todo lo que corresponde, sigamos orando para que el Señor siga guardando nuestra patria. Usted sabe que hubo una situación muy crítica en algunas regiones con motivo de los temporales, la lluvia. Pero gracias al Señor, en general, nuestro pastorado no tuvo, nuestros pastores, los pastorados metodistas pentecostales que dependen de nuestra iglesia, no tuvieron mayores problemas, salvo la iglesia de Cuarilagüe, en cuya ciudad algunos hermanos fueron afectados, y estaremos viendo lo que corresponde hacer allí en la próxima semana. Así que el Señor tenga misericordia y guarde a toda la iglesia en general. Bien, eso es lo que tenemos que decir de lo que ha pasado en la semana. Ahora ruego al Señor que por misericordia nos revista de su gracia y del poder de su Espíritu Santo para entregar el pan de esta tarde. A ver, podemos decir muchas cosas de la samaritana, hay muchas cosas que decir de ella, de su actitud, de su personalidad, de su bastante especial vida, muy azarosa, no muy santa.
podríamos hablar mucho de la mujer samaritana, pero ese no es el tema. Nosotros cuando predicamos, y esto sirve para todos, a los que están atrás míos, que son los predicadores, lo que tenemos que hablar es de Jesús, es del Cristo. Los hombres presentamos el problema. ¿Quién no tiene problema en su vida? ¿Quién no necesita ayuda? ¿Quién no necesita de Dios? ¿Qué hombre, qué mujer no requiere de la ayuda de Dios? Todos. Por tanto, no vamos a hablar de los que necesitan. Vamos a hablar del que puede solucionar los problemas. Y ese es Cristo el Señor. Aquí, yéndonos de inmediato a la palabra, hay uno que venía pasando por ahí. Sus discípulos fueron a comprar y él se sentó seguramente en el brocal del pozo. Todo pozo tiene un brocal, ¿cierto? Porque tiene que separarse lo que es la tierra y el agua, y para eso se hace un brocal, una cantidad de, normalmente, un piso, una redondela, ¿cierto? De cemento, de barro, de lo que sea, de piedra, más o menos normalmente entre esto y normalmente este espacio. Y la gente tiende a sentarse en los brocales, mientras que se saca el agua. Jesús se sentó, dice que se sentó allí, porque dice que se sentó. Y cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Obviamente no le llevaron una silla, se sentó en el brocal. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a la cual él le pidió de beber. Y esta era samaritana y no se llevaban bien con los judíos. Y usted sabe todo lo que le dijo. ¿Para qué se lo voy a repetir si usted ya lo leyó? Por tanto lo sabe. Pero lo importante es lo que dice Jesús. Respondió Jesús en el 10 y le dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le recriminó. ¿Cómo le podía estar pidiendo agua a ella si era mujer samaritana y era judío además, enemigo de ella? Porque no se tratan entre sí. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí se produce lo que siempre pasa, el lenguaje espiritual y el lenguaje carnal. Ella hablaba de esta agua que aquí me hace por la garganta con un poquito de miel y limón, de esta agua que tomamos y después volvemos a tener sed. Pero Cristo hablaba del agua viva, de esa que Dios da al cuerpo espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo físico que es el que se ve, el que se toca, pero dentro de nosotros está el cuerpo espiritual, el espíritu y el alma. El cuerpo físico va a la tierra cuando muere y se deshace. Se convierte en polvo, en ceniza, en lo que sea. Pero el cuerpo espiritual no es así. El alma y el espíritu salen del hombre y de la mujer cuando expiran, cuando mueren. Pero esos no se quedan volando. No es como dice que penan. Hay todo un ejército de demonios que hace un trabajo muy especial con la gente que no conoce a Dios. Como que sienten las voces, como que le tocan el techo, como que le mueven la cama, como que sienten pasos como la del finado, finada. Y dice, está penando. No puede penar. Ellos son demonios nomás, no puede penar. La persona muere y va a uno de dos lugares. A uno de dos, no a varios, a uno de dos. No va al purgatorio, eso no existe. Va o al cielo o al infierno, al paraíso de Dios o al infierno. ¿Qué le dijo
el Señor al ladrón que reconocía que era justo y que ningún mal había hecho, que ellos estaban pagando, le decía al otro ladrón, lo que merecían sus hechos, pero este justo ningún mal hecho. O sea, reconoció que Cristo era justo. ¿Y quién le dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era un hombre malo. Mire, no era cualquiera, no era un activista político, que a eso también lo crucificaban. Estos dos fueron crucificados por malos. O sea, los ladrones y asaltantes que eran muy malos, muy fieros, que hacían cosas malas, a eso los crucificaban. A los demás los hacían morir de viejo en las prisiones y los hacían trabajar en las canteras. Pero a los más malos los crucificaban. Y al Señor lo crucificaron entre dos malos. Y uno dijo, salva de ti mismo y sálvanos nosotros. ¿Y qué le dice el otro? Ni aún temes tú estando en la misma condenación. Este justo ningún mal hizo. Creyó en Jesús, entendió. Quizás lo escuchó alguna vez entre los 3.000, los 5.000 o en alguna parte. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este justo ningún mal hizo. Reconoció que Cristo era justo. Y luego se vuelve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él tenía claro de a dónde podía él tener para llegar. Obvio que no tenía ningún mérito, pero creía que Jesús podía hacerlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Te presentaron, guardaste el día de reposo, hiciste esto. No, era obvio que no por bueno estaba ahí, hizo todo lo contrario. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día murió Jesús, ese día murieron ellos, y mientras uno fue al infierno, donde van todos los que no han aceptado a Dios, a la llama de tormento, este estuvo salvado en el paraíso de Dios. Ese es el destino. No hay más. Todo lo demás que le digan es mentira, es fantasía, es ocurrencia de los hombres, pensamiento de los hombres, pero la verdad es que hay dos caminos. Uno que lleva al reino de los cielos y otro que lleva al infierno. Por Cristo llegamos al reino de los cielos. Bien, lo demás usted lo sabe. El Señor le dice, si conocieras a la mujer samaritana, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Y cuál es el don de Dios? Cristo, pues. Si el Señor nos entregó al Salvador, he aquí os doy nueva, dijo el ángel, ¿cierto? Que os serán, a los pastores en Belén, que os serán de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, estaba hablando con la samaritana. Y para que nos quede más claro, ¿cierto? Él explica cómo es esto. Cualquiera que bebiere, 13:14, de esta agua, de la agua que la mujer estaba sacando, volverá a tener sed. Bueno, como nosotros cuando bebemos cualquier líquido. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y de esto queremos hablar. Hermanos míos y personas que nos escuchan, la vida no es fácil. Dios hizo todo perfecto y no ha engañado nunca a nadie. No voy a discutir con los médicos, pero qué sintomático
el anuncio de un nuevo ser al mundo. Nace de la madre, ¿y qué tiene que hacerle? Para que llore. Y cuando llora, desarrolla sus pulmones, sus cositas, y está vivo. Y ya le ponen todas las otras cosas para que tenga. Pero tiene que llorar. Se nace llorando. Símbolo de lo que le va a tocar en la vida. En la vida hay lucha, hay pruebas, hay dificultades, hay enfermedades, hay potestades malignas que toman a los hombres y mujeres para hacerles sufrir. Hay enfermedades mil, hay injusticias, hay pobreza, hambre, violencia, tantas cosas. Y todas esas cosas van hundiendo a la persona, haciéndola esclava de múltiples creencias, buscando un alivio. Le dicen que se ponga una ropita de un color para que le vaya mejor, que se ate un corderito rojo para que no le lleguen maldades, que haga esto, que haga esto otro, que se encomiende allá, que se encomiende acá, para que así le vaya mejor. Y entre más lo hace, pasa el tiempo y la persona se avejenta no solamente en la carne, sino que también en su espíritu. Es una persona no feliz. No vamos a decir infeliz, porque el término infeliz se le aplica a la gente desdichada que ha caído en grandes faltas y que normalmente se castiga por alguna cosa. Pero aún los reyes, aún los príncipes y princesas, aún los presidentes y toda la gente que manda, sean los presidentes, sean los parlamentarios, sean los jueces, sean los ricos que mandan el mundo, sean los sabios que dan sus luces para que el mundo se mueva, sean los más aptos y capaces que manejan en la parte industrial el mundo como lo conocemos, para tener estos micrófonos, para hablar por teléfono, para hablar por satélite. Hay gente que tiene un cerebro privilegiado y que trabaja muy bien para construir, para todo. Pero como sea su ocupación, la persona va cargando dolor, angustia. A veces tienen muchísimo dinero y nada les evita el adulterio, y nada les evita la separación, y nada les evita el hacer lo malo, y nada les evita el ser injusto. Y todos los que hacen esto, todos estos o estas que hacen estas cosas, hoy día que la mujer tiene una importancia fundamental también en la economía y en la ciencia, todos estos y estas que mueven el mundo, que deciden en el mundo. Oiga, tenemos en todo el área, hombres y mujeres, la policía, la justicia, en todos lados. Pero todos estos que mueven el mundo, si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, se van llenando de peso. Y ese peso produce una sed espiritual espantosa. Oiga, uno se sorprende cuando escucha de estos grandes músicos, esta gente que hace conciertos y se presenta, y cuando uno va sabiendo lo que cobran porque están reclamando que les devuelvan su entrada, y resulta que la gente paga por 2 horas o 3 horas de espectáculo 300.000 pesos, 500.000 pesos, 800.000 pesos. Entonces uno llega a sacar la cuenta que el que está delante debe pagar más de 1 millón. Y son miles los que caben ahí. Es cuestión de multiplicar por el mínimo, por 200.000 nomás, y sacar la cantidad de millones que tienen, que mueve el mundo. Y hay gente que hace todas estas cosas. Y son capaces, son muy buenos en su oficio. Todo lo que usted quiera. Mueven el mundo, pero no pueden mover su alma. No pueden mover su corazón. No pueden darse un remojo espiritual por decir estoy, no sé,
vengo saliendo del desierto y encuentro un pozo de agua y no quiero beber, me tiro a absorber todo el agua que pueda mi cuerpo. No, no pueden. Porque el agua viva que cambia a la persona, que quita el pecado, que sana, que limpia, que convierte, solo la tiene Cristo. Y Él lo dijo. A ver, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed todos los días. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Veamos el resultado en nosotros. ¿Se acuerda cuando llegó el Señor? ¿Se acuerda o no? Porque algunos tienen mala memoria. ¿Usted se acuerda cuando el Señor tocó su vida? ¿Antes era muy feliz o no era feliz? Ya. Antes tenía 1000 problemas. Cuando el Señor tocó su vida, ¿a todos se le solucionaron los 1000 problemas al tiro? Su familia siguió siendo la misma. Su jefe siguió siendo el mismo. Los que le hacían la guerra en el trabajo o en el barrio o donde fuere, ¿cambiaron? No, fueron los mismos. Su propia familia, que era un verdadero problema, ¿cambiaron? No. Todo el entorno suyo siguió igual. ¿Quién cambió? ¿Quién cambió? Cuando usted conoció al Señor, ¿quién cambió? ¿Usted? ¿Y por qué cambió? Porque Cristo le dio. Bendito el Señor. No, yo le daré, no tendrá sed jamás. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos dio agua viva. Y se cumplió lo que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Es usted feliz? ¿Tiene agua viva? ¿Esa agua viva está en usted? ¿Cómo anda su vida espiritual esta noche? Cuando nosotros llegamos al Señor, pasa algo maravilloso. Recibimos lo que se llama el primer amor. Y con eso, algunos dicen que nos volvemos locos. Pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. Oiga, nos mandan a 15.000 servicios y a los 15.000 vamos. No, dicen algunos, se volvió loco, así pura iglesia. ¿No? Algo le hicieron los canutos porque no quiere saber nada con nada cuando esté con nosotros allá, acá, a la Picada del Monte, a la Picada de Viña, a la Picada de La Serena, a la Picada de Concepción. Cuando salíamos por el trabajo lo pasábamos re bien, ahora no, se va al hotel. No quiere andar con nosotros. Y cuando a veces yo escucho, dice, cuando nos toca departamentos comunes, se pone a hablar solo, está medio loco. Porque el hermano ora. Y con todo el primer amor, ora. Y a veces un poquito efusivo para orar. Y se escucha. No, se volvió loco. Habla solo. Yo pensé que estaba hablando por teléfono. Y no, si habla solo, no sé. Yo sé que está solo ahí. Y dice, Padre Celestial. ¿Y a dónde está el papá? No es que está medio, parece que se rayó. Porque ese no tiene idea de lo que nosotros hemos recibido. Él se siente honrado, se siente bien, su compañero ingeniero de aquí y allá, cuando llega un gran supervisor internacional y él hizo un trabajo importante y lo destacan y lo llaman y lo presentan al famoso
superintendente regional o si es del directorio internacional, mejor, y lo presenta, y parece que está en las nubes. Y es un hombre de carne y hueso que se va a morir como todo. Tiene razón el que está ahí orando. Ese está hablando con su Dios. Y su Dios no muere. Vive para siempre. Pero ellos no lo pueden entender. Por eso que esta mujer no entendía. ¿Ve lo que pasó? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí? No entendía. Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo hondo, el agua. ¿De dónde pues tiene el agua viva? Tampoco entendía. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, todas sus preguntas eran lógicas, muy lógicas, pero no sabía con quién estaba hablando. Estaba hablando con el verbo de vida, con el que tiene capacidad para cambiar la vida de todas las personas. Y si entre nosotros esta tarde hay alguno que nunca ha conocido al Señor, sepa que Cristo tiene agua viva para usted. Y si alguno está escuchando en su hogar y tiene problemas muy terribles de salud, económico, de familia, de trabajo, de una posible operación que no sabe si va a resultar o no porque un método nuevo, y le dijeron, mire, podríamos intentar esto, pero si falla puede quedar inválido. Entonces, no sabe qué hacer. Le decimos una cosa, venga Cristo. Cristo tiene agua viva para usted. Y entre otras cosas de esta agua viva que Dios tiene, lo puede sanar, lo puede limpiar, lo puede cambiar y lo más importante, lo va a hacer salvo y feliz. Ahora, si conocieras el don de Dios, ¿está seguro usted que conoce el don de Dios? Porque el que tiene el don de Dios ama. El que tiene el don de Dios, esta fuente de agua viva que salta para la vida eterna, perdona. El que tiene este don cambia. No hace política en la iglesia. No busca su preeminencia. No busca tener siempre la razón. Se baja porque es discípulo y porque tenemos un solo maestro que es Cristo el Señor. De repente se escucha y no es que yo sepa, no es que yo sepa, no es que yo tengo esto, es que yo tengo esto otro, es que yo soy aquí, es que yo soy allá. No es nada. La verdad que no es nada. Quien dice ser alguien es nada al lado del que tiene agua viva. Usted puede ser una gran persona, cumplir ciertos parámetros de medición social que realmente lo tienen mucho más arriba que el techo de este templo. Usted puede ser alguien extraordinario aquí en la tierra, pero si no tiene agua viva, es nadie. Porque ¿cuánto dura la vida? 80, 90, 100. Hoy día hay una aspiración de que la gente llegue a 120 y por algunas condiciones se está dando. Hay mucha gente que está pasando los 90 y sí se va dando mejores cuidados médicos, algunas cosas. Puede que se llegue a los 120 y a lo mejor más. Pero ¿qué son 120 años? En la historia de la humanidad no es nada. Ahora que llegue bien con los 120, porque no es nada solamente de vivir, hay gente que desea morir. Bueno, pero la vida es un don de Dios y como tal hay que cuidarlo. Y nadie lo puede tocar. El que lo toca es un asesino. Dios tenga misericordia. Guarde a nuestra patria que cada día se va yendo para otro lado. El Señor tenga misericordia y nos haga recapacitar. Oremos para que Dios guarde nuestra patria dentro de los parámetros cristianos. Hijo, Cristo tiene agua viva para ti. Hay jovencitos que tienen miedo porque dicen que no pueden pololear y tienen miedo para declararse, son muy tímidos.
Hay señoritas que le pasa lo mismo y dicen, ¿y qué va a pasar conmigo? Soy muy fea, soy aquí de allá. Oye, olvídate, está en la plenitud de la vida, confía en Cristo y Dios a todo le da lo suyo. Y es que yo soy fea, te equivocas. No hay mujer fea, no hay hombre feo. Hay algunos que insisten en parecer feo y parecer fea. ¿Quiénes son feos? ¿Quiénes son feas? Los que no buscan a Dios. Porque todo aquel que busque a Dios, todo aquel que tome agua viva, jamás va a ser feo. Algunos por etnia tienen problemas. Miren, había un hermano que, entre paréntesis, no estaba muy lejos de las personas que él consideraba feo. Y tenía muchas condiciones físicas que le hacían parecerse, pero él se consideraba de origen español y tenía una buena situación, era culto y se creía muy superior. Entonces, esta persona no podía ver a gente de la etnia principal en Chile, usted me entiende. Pero no, él se ponía terriblemente complicado con la gente de esa etnia. Bien, ¿y cómo conoció al Señor? Se enfermó. Y se enfermó, y se enfermó, y se enfermó, y no le pudieron encontrar qué es lo que tenía, y se enfermó, y se enfermó, y se enfermó. Y cayó al hospital, y en el hospital lo pusieron en una pieza justo con una persona de esa etnia. 2 camas, a este lado él, al otro lado una persona de esa etnia que él no podía ver. Y se daba vuelta hacia la pared para no verlo, porque él le tenía, era racista, realmente era racista. Entonces, y cuando uno lo miraba, no tenía ningún motivo para ser racista. Sí, era lo peor, que no dijéramos que era una persona de otra. No es que fuera igual, pero tenía muchas condiciones que lo hacían igual. Y no le encontraban solución y era probable que pasara algo, que se fuera. Llegó muy grave al lugar que estaban, al hospital en que cayeron. Y él se volvió para acá, para no verlo. Y eran como las 2 de la mañana, contaba después, cuando sintió algo raro, porque se supone que estaba todo oscuro, pero había como luz. Y la curiosidad mató al gato, dice, ¿cierto? Se dio vuelta y se encuentra con que este joven que pertenecía a esa etnia estaba leyendo un librito chico, pero estaba rodeado de luz. Y la luz estaba apagada, pero él tenía luz. Y todo ese odio a esa etnia, toda esa cosa irracional que tenía, se le fue. Y lo quedó mirando. Cuando el joven se dio cuenta que lo estaba mirando, le dice, disculpa, ¿qué estás leyendo? Le dijo, la palabra de Dios. ¿Cómo? Le dijo, sí, este es un Nuevo Testamento. Y le dice, ¿y me lo prestarías? Por supuesto, le dijo. Se lo pasó. Y se lo pasó. Y se dio vuelta el joven, que era cristiano, y se puso a dormir. Y este otro varón empezó a leer. Y adivine qué estaba leyendo el joven, los evangelios. Toda esta parte maravillosa en que Cristo se revela. Y él empezó a leer y esa noche ahí conoció al Señor. Al otro día, despierta tarde
y ve que el joven está arreglado para irse. Y le dice: usted, no le dijo, me dio en el alta. ¿Pero qué tenía usted? No sé, le dijo, me pasó algo, me encontraron mal, me mandaron para acá, para la posta. Dijo, y no saben qué es lo que tuve, y ahora dicen que estoy sano y me voy. O sea, era para que él conociera el Evangelio. Hoy le dijo, le entregó, no, le dijo, ¿qué es ese? Le dijo, y usted, bueno, ahí el joven le dio a la iglesia, era de nuestra iglesia. Al final terminamos siendo amigos. De hecho, lo conocimos, compartimos. Es un hermano de apellido Gutiérrez, donde quiera que esté viendo esto, si se acuerda, su otro hermano, el que no lo podía ver, el que no podía ver a su etnia, él dio testimonio. Bueno, después lo conocimos, lo presentó porque fue el instrumento para que él llegara. Y se le fue todo ese racismo. Oiga, hasta veraneamos en Ruca, sin ningún problema. Y yo estuve ahí. Entonces, por eso le digo que para el sur conozco bastante, hay cosas muy lindas. Y todo pueblo tiene valores muy grandes. Nadie debe despreciar a nadie. Pero allí, ese hermano que le pasó eso, ahí, y era para que le predicara. Bueno, este hermano no tenía idea que Cristo tenía una fuente de agua viva que saltaba para vida eterna. No tenía idea, sanó de sus problemas, Dios lo bendijo, porque Dios bendice. Si usted tiene esa fuente de agua viva en su vida, Dios lo va a bendecir. En lo espiritual y en lo material. En todas las cosas, en lo familiar, Dios le va a bendecir. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que de beber, que soy mujer samaritana? Lo nuestro, eso. ¿Cómo? No, déjalo aquí esta noche. Esta noche pídele a Jesús. Si andas triste, andas amargado, amargada, si estás pobre, si estás destruido, si lo perdiste todo, tu mujer, tu marido, tus hijos te los quitaron, problemas mil, problemas por todos lados. Esta noche pídele al Señor que te dé lo que Él dijo. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Esta noche, todos los que tienen problemas, todos los que están mal, todos los que están descarriados, todos los que están detenidos, todos los que están chuecos, todos los que le han fallado al Señor, todos los que se han dedicado a llevar una doble vida, muy cristianos cuando están aquí en el templo, pero afuera, como dicen algunos por ahí, se les sueltan las trenzas y entran en concubinato con el mundo. Si hay que tomar, tomamos. Si hay que garabatear, garabateamos. Si hay que hacer cosas malas, se hacen. Y después, no, pues así no es la cosa. El Evangelio es real. El Evangelio es de verdad. Aquí está el Señor, el que tiene agua viva para ti. El que quiere que esta noche, si no lo has conocido, conozcas su don. Bendito el Señor. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, Cristo el Señor, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Tú le puedes servir agua de la tierra, pero Él te da agua del cielo. Tú le puedes dar cosas aquí, pero Él te da la vida, la salud, la estabilidad espiritual y emocional, la fuerza para soportar la prueba y soportar la adversidad. Te han pasado cosas malas, has perdido un ser querido, no sabes qué va a ser de tu vida, perdiste un hijo, perdiste a tu esposo, perdiste a tu esposa, perdiste a tu madre, a tu padre. ¿Qué va a hacer de ti ahora? Bueno, ellos tenían que partir alguna vez, pero Cristo vive. Dios vive. Él existe y está aquí.
Y no somos nosotros los que sustentamos la iglesia. Es Cristo el Señor el que mantiene la iglesia y nos da vida a través del Espíritu Santo. El Señor es el Señor. Él es Dios. Y nosotros hacemos bien en apegarnos a Él. Algunos están de muerte porque se le casa un hijo, se le casa una hija, se le va de esto. Algunos tienen suerte que quedan bien ubicados, bien unidos. Pero hay otros que no, po. Se casan a Punta Arenas, a Arica, allá, acá. Y no es fácil ir, pues. Y llora la hermana todos los días, y llora el hermano todos los días. Déjate de llorar, hombre. Cristo es el que da agua viva. Por cierto, hay cariño, hay sentimiento, pero debe haber fe, pues, de que el mismo Dios que a través tuyo los cuidaba aquí, los va a cuidar allá. Y Él tiene el joven, la señorita, el marido, la señora hoy día, el futuro papá, la futura mamá, o ya papás ahora, tienen que empezar a conocer a Dios ellos. Ya no es el Dios de papito, no es el Dios de mamita, es su propio Dios. El mismo Cristo que estaba con ellos aquí, el mismo Cristo que está con ellos allá. Él no falla, Él vive y permanece por siempre. Así que, iglesia, a poner la fe donde corresponde. ¿Quién es el que a usted lo saca de apuro? ¿Quién es el que da agua viva? ¿Quién es el que hace que esa agua viva sea una fuente de agua viva que salte para vida eterna? Bueno, ¿y por qué anda triste? Con una cara de 3 metros. Es que mi hija no camina hoy día. Es que mi hijo no camina hoy día. Entrégalo al Señor, pues. Es que si lo entrego al Señor le puede pasar algo. Bueno, no le va a pasar nada que no tenga que pasarle. A veces fue un apretón para que clame, para que se dé cuenta. Si algunos son pura careta nomás, se aniñan, oiga, les tocan un dedo y corren a la iglesia porque no eran nada tan grande ni tan chorito. No, eran ahí nomás, pura mantequilla. Y tiene que arreglarse con el Señor, pues. Si usted es el papá, usted es la mamá, pero el dueño de su vida es el Señor. ¿Qué pasa si usted se muere? Ay, qué guachito el niño, pobrecito. ¿Qué va a hacer de ese pobre mortal? Tiene que aprender a conocer a Dios, pues. Tiene que aprender a entender que es Dios su sustento, que sus padres, por misericordia del Señor, han sido instrumentos para traerlo al Evangelio y que tengan una vida de hijos de Dios. Pero el que transforma, el que cambia, el que limpia, el que hace todo, es el Señor. Y por tanto, la gloria y la honra, ¿de quién es? Del Señor, pues. Si usted hace eso, no va a tener problema en morirse. Mi obispo quiere que yo me muera. No, señor. Estamos hablando de que usted ya cumplió su etapa. Le mostró el camino. Y lo importante es que ahora conoció al Señor. Y si conoció al Señor, de ahí para adelante tiene que trabajar con el Señor, caminar con el Señor, temer a Dios, asumir su responsabilidad. Algunos andan agarrados de la falda de la abuelita, porque aquí tenemos hermanas muy fieles para la gloria del Señor. Tenemos grandes ancianas, matriarcas, que han tenido cualquier hijo y a todos en la casa del Señor. Y la verdad que ellas tienen una fuerza, y también tenemos hermanos en esas condiciones, que es especial, que es una bendición que los tengamos. Pero cada cual tiene que tener su experiencia personal con el Señor. ¿Qué va a pasar cuando la matriarca se muera? Ay, ¿y ahora quién le va a pedir la oración? Uy, no tenéis rodillas para poder clamar al Señor. Es que el Señor le respondía a mi abuelita, pero por flojo nomás, porque tendrías que, ya hace rato,
Un hombre de 45 años que todavía no crea que el Señor le responde y tiene que ir donde la abuelita. ¿No le parece que es mucho? Y de las damas no vamos a decirle edad porque hay ropa tendida, entonces después mejor no. Pero igual, aquí tiene que aprender de que es el Señor. A ver, veamos, terminemos. Sí, porque ya se nos va la hora. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Al que pide, Dios le da. Y lo demás, ya sabes, más el que bebiere del agua que le daré, no tendrá sed jamás. O sea, es lo mismo. Iglesia, afirma tu fe en Cristo el Señor. Él tiene fuente de agua viva para nosotros. Él cambia, Él nos da su agua y nos hace fuente, porque en nosotros ahora hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Papá, que tus hijos están lejos, empieza a clamar al Señor para que los traiga, porque tú vas a pasar. ¿Y ellos dónde van a quedar? ¿Se van a perder? No es la voluntad de Dios. Usted tiene que tocar trompeta, clamar al Señor y traerlo y decirles la verdad, porque hasta ahora para ellos jauja. Usted provee todo. Usted cuando están tristes los consuela, cuando hay problemas los ayuda. Y si usted no está, ¿qué va a hacer de ellos? Muéstrele el camino es Cristo. Que Dios nos bendiga, para el Señor que vive sea honra y gloria ahora y para siempre. Oremos al Señor y demos gracias por su palabra. Amado Dios, gracias le damos en esta hora porque podemos estar ante su presencia, Señor, dándole gracias por este hermoso consejo de su palabra que ha hablado en nuestras vidas, Señor, que nos dice, Señor, que en cuanto estamos en el día llamado hoy, Señor, tenemos, mi Dios bendito, esta garantía